depresivos de última generación, que además son extremadamente caros. Sí, sí, el tratamiento al que mejor ha respondido, por ejemplo, ha sido a la imipramina. Esto es en cuanto a enfermedad actual. Después, los antecedentes personales, sí, que tiene que ver con que se ha tenido anteriormente otro tipo de antecedentes psiquiátricos, somáticos, farmacológicos. Después vamos a entrar a lo que es la historia familiar, el genograma, antecedentes psiquiátricos familiares, somáticos o psicoterapéuticos. Generalmente, un paciente con depresión hay antecedentes familiares de depresión. Es más frecuente la depresión en mujeres que en hombres, en una proporción de 2-1. Por cada hombre deprimido hay 2 mujeres, y generalmente hay una historia en mamá, en las abuelas, en las tías, con cuadros depresivos. El genograma es básicamente hacer un árbol genealógico. Hay autores que consideran que 7 generaciones previas a la nuestra todavía tienen cierta influencia en situaciones de nuestra vida diaria. También tenemos que explorar el área económica, la situación de vivienda, dónde vivían, si ha tenido cuidadores, eventos en el país o en la ciudad en la que vive que en un momento dado pudieron haber afectado a esa familia. Un ejemplo, en la Ciudad de México, dentro de la historia social, son los terremotos del 85 y de 2017, que son eventos que todavía pueden tener repercusión en los síntomas psiquiátricos de los pacientes que viven aquí en la Ciudad de México. O anteriormente hubo, por ejemplo, en San Juanico, en el Estado de México, una explosión de unos ductos de Pemex en que desapareció prácticamente San Juanico. Fue una cosa impresionante. Esto ha de haber sido en el 84, 83. Y a partir de ahí, a los sobrevivientes de esta explosión los trasladaron a un área del Estado de México que está ahí por la salida a Indios Verdes. Entonces, esta población que tuvo que migrar, todavía las generaciones actuales tienen un impacto de ese evento. Tenemos que explorar cómo es un día cotidiano en la vida del paciente, en su vida familiar, académica, laboral. Cómo era su personalidad antes de enfermarse, cómo era su patrón de comportamiento, las actitudes, las relaciones interpersonales del paciente que tenía antes de que hubiera un cuadro clínico claro del trastorno mental. Por ejemplo, la esquizofrenia. Las personalidades premórbidas son personas con pocos amigos, retraídos, con dificultad para tener pareja, que pueden tener un rendimiento académico alto. Son personalidades que me pudieran a mí hacer pensar en una esquizofrenia. Que por cierto, he tenido 2 alumnos que debutaron con esquizofrenia en el último semestre de la carrera y que ya no pudieron continuar, a pesar de que eran muy inteligentes los 2 chicos. Ok, entonces aquí viene la otra tarea en la que voy a pedirles que ustedes me envíen la psicobiografía. Básicamente la psicobiografía empezaría
en cómo se conocieron sus papás, si hubo un noviazgo prolongado, si no fue prolongado, por qué se casaron, si hubo causal de matrimonio, que la más frecuente es el embarazo, la principal causa del matrimonio. Ya estando casados, cómo era la relación entre ellos, ¿sí? Si el embarazo del que yo soy producto fue en un embarazo planeado, con cuidados prenatales, y si fui aceptado. ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo por qué un nacimiento pudiera no ser aceptado a pesar de que fue planeado y deseado? ¿Por el sexo del bebé podría ser, doctor? Por el sexo del bebé. Muy bien. Que muchas veces en la sociedad mexicana se espera que el primer hijo sea varón para que el apellido paterno se perpetúe y aparte cuide a las hermanas más pequeñas. Ok, entonces ustedes les pido que les pregunten a sus papás. Y les anticipo que muy probablemente haya papás o mamás que se enojen cuando ustedes les hagan estas preguntas. ¿Sí? Entonces, si durante el embarazo mi mamá estuvo sometida a cuestiones de estrés, si tuvo algún cuadro de ansiedad, si había hermanos durante el embarazo de mi mamá, hermanos míos, y cómo tomaron los hermanos el embarazo de mi mamá. Sí. El nombre que me pusieron, ¿por qué me pusieron ese nombre? También es muy frecuente que se pongan los nombres de los papás, de las mamás, de los abuelos, y todo eso tiene una implicación. Afortunadamente ya no se utiliza el santoral, porque si no, imagínense, yo me hubiera llamado Cayetano y no Eric. Después de esto, tenemos que preguntar si recibí la lactancia materna, por cuánto tiempo lo recibí, cómo me integré yo en el hogar una vez que fui dado de alta con mi mamá. Bueno, sí hubo complicaciones en el parto. Sí hubo, aunque ya casi no se usan, me ha tocado ver 2 casos de adolescentes que utilizaron forceps y dejaron daño cerebral. Si fue cesárea, ¿por qué fue cesárea? Si fue cesárea realmente necesaria o innecesaria. Un ejemplo de por qué es importante preguntar esto. En estudios epidemiológicos, alguien que nazca por cesárea tiene mayor probabilidad de desarrollar esquizofrenia que alguien que nace por un parto por vía vaginal. Ahora sí, de estos antecedentes perinatales, si yo tuve hipoxia, si llegué a término, si estuve en incubadora, cuánto tiempo estuve en incubadora, cómo llegué a casa, si tengo hermanos, cómo me recibieron mis hermanos. Cuando yo llegué a casa, mi hermano tenía 10 meses de edad y ya les había comentado, él no me recibió nada bien e incluso me contaba mi mamá que cuando estábamos en la misma cuna, él me agredía por la rivalidad y por el celo. ¿Qué rol nos asignan cuando nacemos? Por ejemplo, yo nací en la misma fecha en el que había nacido el hermano mayor de mi papá, un tío que lo asesinaron allá en Guerrero, por un pleito. Entonces, cuando yo nazco,
Mi papá creía en la reencarnación y me dice, es que tú eres, siempre me repetía que yo era la reencarnación de su hermano. Entonces, ese es un rol que me asignaron, ¿sí? Es importante averiguar si somos un producto valioso. ¿Alguien se acuerda que es un producto valioso? ¿Alguien más? Ya llevaron gineco, ¿no? Sí. Ya. Sí, ya. ¿A qué se le llama ginecobstetricia? ¿A qué se le llama un producto valioso? Por ejemplo, cuando es una mujer que ya tuvo, no sé, 3 o 4 abortos y por fin logró concebir a, a su A un actual bebé. embarazo. Sí, exactamente. ¿Cómo creen que eso puede influir en el desarrollo del niño? Pues lo Pues, a lo va mejor. a atesorar, lo puede sobreproteger, no sé, Sí. lo puede cuidar. ¿Han oído hablar de las mamás gallina? Sí. La mamá se vuelve Sí. una mamá gallina. Y hay una sobreprotección. Y me imagino que hay algunos de ustedes que saben lo que son unos papás o una mamá sobreprotectora. ¿Sí? Y se pueden dar fenómenos como los que están ocurriendo en Italia, en el que ha habido muchos casos en que hijos adolescentes demandan a sus papás para que no se gasten el dinero que ellos pudieran heredar, porque consideran que es una injusticia, ¿sí? Que los papás disfruten del dinero siendo que lo pudieran ahorrar para que cuando fallezcan se los hereden a ellos. Entonces los demandan para que les den la herencia en vivo y a todo color. Entonces imagínense el impacto que puede tener. Otro efecto que tiene la sobreprotección es que el segundo mensaje, cuando hacen todo por nosotros y que no dejan que nosotros experimentemos lo que es equivocarnos, es que el mensaje es, tú eres incapaz de hacerlo y por eso lo hago yo por ti. Y eso tiene un gran efecto en la autoestima de la persona. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos lo del producto valioso. Si hay un hijo o una hija que falleció y después nace el bebé y le ponen el nombre del hermano o hermana que falleció, ¿creen que pueda tener un impacto? Sí. ¿Sí? ¿Se imaginan el impacto emocional? Yo soy el reemplazo del hermano que se murió. Hay que tratar, por favor, traten de averiguar si hubo abortos, aunque es un tema delicado, si hubo abortos antes de que ustedes nacieran. Porque esto también tiene un peso sobre la psique y sobre el papel que yo voy a jugar en la familia. ¿Sí? Tenemos que averiguar después cuándo fue mi sonrisa social, cuándo se establece. Lo normal es que sea a los 3 años, cuando se da el primer ordenador en la vida psíquica del niño, en que nosotros aprendemos a distinguir a mamá en las cejas, en la nariz y en la sonrisa. ¿A qué edad tuve esta sonrisa social? ¿A qué edad fue la sedestación, la bipedestación, empezar a caminar, a correr, a subir escalones, mis primeros balbuceos, la estructuración de palabras? Si se acuerdan por ahí, su papá o su mamá, ¿cuál fue su primera palabra? Igual su primera palabra fue coca, ¿no? Después de cómo fue este desarrollo psicomotriz, ¿cuándo fue el control de esfínter vesical, el control de esfínter anal, la lactación,
si algo muy importante, todavía en mi generación se acostumbraba que mamá dejara de trabajar cuando nacía un bebé y ella se encargaba a veces hasta el primer año de vida del niño de sus cuidados. Ahora, la mayoría de las veces se acaba la licencia o la incapacidad, perdón, por maternidad y el niño se va a una guardería a los 3 meses de edad. ¿Ustedes creen que pueda tener algún impacto estas diferencias? Sí, por el apego a la mamá que no se Sí. tiene. Exactamente. Entonces, va a tener un impacto también en el desarrollo del bebé. Entonces, si fueron ustedes a guardería, preguntarla a qué edad, después a qué edad entraron al kinder, cómo les fue en el kinder. El kinder debería estar prohibido esto de que les enseñan a leer, que incluso son bilingües o trilingües los kinders, porque el kinder, la principal función es que nosotros como seres humanos nos adaptemos a la convivencia social, a jugar con otros niños, con nuestros pares, sin que idealmente haya favoritismos, porque eso nos va a ir ayudando a establecer límites. Hay incluso programas que venden para que su niño a los 10 meses ya también esté hablando inglés y español. Entonces, todo esto tiene repercusiones sobre todo de tipo emocional. No es lo mismo que el hijo sea de un papá de un país y mamá de otro país y que hablen 2 idiomas en casa. Eso es diferente porque el aprendizaje de los idiomas se da de una forma natural, no como en un kinder, en el que pueda haber una repercusión afectiva a largo plazo. Entonces, ¿cómo les fue en el kinder en cuanto a socialización? Sí presentaron ansiedad de separación. ¿Alguien se acuerda de cuando empezó a ir al kinder? Sí. Ok, ¿qué tal fue la experiencia? El primer día de kinder. Pues yo me acuerdo de que para mí, y todavía los primeros días fue muy triste porque, de hecho, todavía me acuerdo de la ansiedad que llegué a sentir de que mi mamá, pues me dejó y y bueno, la primera vez, pues obviamente lloré y pataleé. De hecho, era una escuela de monjitas y me tuvieron que llevar cargando y todavía, me tranquilizaba a mi mamá de que no llorara en los próximos días, pero aún así yo seguía llorando, pues cuando ella se iba. Y creo que se me pasó ya como a lo mejor 2 o 3 semanas después, ya que me adapté, pero todavía sentía feo. Gracias por el valor de comentarnos, de enriquecer la clase, y a eso se le llama ansiedad de separación. ¿Sí? Y que si no se maneja adecuadamente, puede desencadenar cuadros de ansiedad en nuestra vida adulta. Y por ejemplo, puede darse porque conozco casos de que sea una escuela de monjas y las monjas, no sé a ustedes, pero a mí me dan miedo, ¿no? Porque son, por aquí dicen que a todos, ¿por qué? Porque son personas que niegan su humanidad y su naturaleza, y sobre todo siendo mujeres, y que a veces castigan más severamente que en una escuela no religiosa. Entonces, si se castiga esta ansiedad del niño, puede que haya una repercusión más grave. No sé si ustedes conozcan a Snoopy, a los personajes de Snoopy. Hay un amiguito de Charlie Brown, que es el dueño de Snoopy,
que tiene ansiedad de separación y tiene algo que se llama objeto transicional. Él siempre trae una mantita sucia y viejita. Entonces, esta mantita representa para Linus la imagen de su mamá. Entonces, el hecho está sustituyendo a mamá. Eso se llaman objetos transicionales. Me acuerdo mucho de un niño que tenía una inteligencia superior al promedio, que fue mi paciente, por cuadros de ansiedad, que cuando él salía de su casa tenía dos macetas en la puerta de su casa y tomaba un puñado de tierra de una maceta y un puñado de tierra de la otra, se los guardaba en el pantalón y se iba a la escuela. Cuando regresaba de la escuela, vaciaba la tierra en cada maceta correspondiente. Entonces era una forma que tenía él de manejar su ansiedad. Entonces todo esto quisiera que se los preguntaran a sus papás. Después, ¿cómo les fue en la primaria, con sus amigos, con sus maestros? ¿Cómo aquí a los 6 años, les recuerdo, se establece la moral y empieza a desarrollarse lo que es el pensamiento abstracto? ¿Qué es el pensamiento abstracto? La capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar y de planear o representar mentalmente ideas, figuras, conceptos. Entonces, ¿cómo les fue en la primaria? En mis tiempos todavía había reprobaciones. Si tú te iba mal, te reprobaban y repetías el año. Entonces, no sé si a ustedes todavía les tocó. Si fue así, si hubo reprobaciones, no las hubo, logros académicos, sus relaciones con el maestro, si hubo suspensiones o hubo reportes por conducta, cuál fue su promedio general en la primaria. Cuando yo estoy viendo a un niño en consulta y llega a ver todavía esto de las reprobaciones, si un niño reprueba en año non, hay que sospechar la posible afectación en el área cognitiva del niño, porque en los años nones es cuando se da información nueva. En mis tiempos el año más complicado era quinto año y de hecho era cuando se hacían exámenes para concursar y estar en la escolta de la escuela, que era un logro. Creo que ahora se rotan a todos los alumnos para que estén en la escolta, pero en mis tiempos eran los que tenían mejor desempeño académico. Si hay reprobaciones en años pares, que es cuando se refuerza la información, hay que sospechar la presencia de un cuadro afectivo. La depresión, chicos, se puede presentar incluso en bebés recién nacidos. Su manifestación es completamente diferente a un adulto o a un adolescente, pero esto no quiere decir que no existan estas depresiones. Después, ¿qué pasa en la secundaria? ¿Ustedes recuerdan su época de secundaria? Sí, también. Ok. ¿Qué pasa en la secundaria? Lo principal que pasa a nivel de familia y en la escuela. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que para mí algo de lo más importante fue que comencé mi menstruación, entonces es como el cambio de que te dicen de niña a mujer, entonces eso marca muchísimo cómo te vas a comportar empezando en la secundaria más o menos. Bueno, es lo que yo creo y yo sentí en mí. Ese es un aspecto que se me andaba pasando. Qué bueno que me lo recordaste. Hay que, dentro de su desarrollo, aparecen los caracteres sexuales secundarios y obviamente eso tiene una repercusión, sobre todo si no tuvimos información acerca de nuestra sexualidad, que normalmente es lo que pasa en la familia. Entonces vienen cambios hormonales, es una etapa de crisis vital la adolescencia.
en parte por esta lluvia de hormonas que hay, y por otro lado es cuando nosotros empezamos a reforzar lo que va a ser nuestra personalidad y nos empezamos a sentir la necesidad de individualizarnos, de independizarnos de nuestra familia, y nos volvemos rebeldes con nuestros papás y con nuestros maestros. Y puede haber suspensiones. Entonces quiero que ustedes en su citobiografía me pongan, así como me estaba contando su compañera, sus recuerdos de cómo fue mi adolescencia, cómo fue mi etapa en la secundaria, si tenía amigos, si no tenía amigos. Empiezan generalmente las relaciones de noviazgo, a qué edad las empecé, cómo eran estas relaciones de noviazgo, cómo era mi relación con mis amigos, ¿no? Si me suspendieron o no me suspendieron, cómo me fue en calificaciones, que normalmente puede haber un cambio de primaria a secundaria por esta fase de rebeldía. Adolescente viene de adolecer. Para los papás en muchas ocasiones todavía no somos lo suficientemente maduros para tomar decisiones propias, pero sí lo somos para tomar responsabilidades en casa o con nuestros hermanos. Entonces quisiera que me hicieran una descripción de cómo fue esta etapa y también qué promedio final obtuvieron en la secundaria. ¿Ok? Igual preparatoria. ¿Cómo les fue en la preparatoria? O la vocacional, en el CEBETIS, en donde hayan ustedes estudiado. Si vienen de provincia, ¿por qué se vinieron de provincia a la escuela superior? ¿Cómo entraron a medicina? Si entraron directamente, si tuvieron que pasar antes por otra escuela y pidieron su cambio. ¿Cómo les ha ido en medicina en todos los aspectos, en el académico, en el personal, sus relaciones con los maestros? ¿Cómo sienten que les ha afectado esta nueva modalidad de clases en línea? Que por lo menos en mi materia les aseguro que se hubieran divertido mucho más en las clases en vivo y a todo color. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al internado, al servicio social, y si quieren o no quieren hacer especialidad o maestría? Ok, entonces vamos claro cómo va la psicobiografía. ¿O Sí, tienen doctor. dudas? No, Sí, doctor, doctor. todo Está claro, bien. doctor. Está bien. Ok. Nada más, ¿nos podría dar como una fecha para ir organizando cómo Sí, lo voy a redactar? ahorita checo yo quisiera que a más tardar fuera un día antes del primer parcial. Ahorita les digo, ya se va a acabar la sesión, chicos, nos volvemos a conectar, por favor, y seguimos con la clase. De acuerdo. Sí, doctor. Ok, Sí, gracias. doctor.